fuertes y chingonas, logrando cualquier cosa. Hola, bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Hermana Emprendedora. En este capítulo hablaremos de lo que nos ha costado más trabajo al tener que ser todólogas en nuestros emprendimientos. También cómo hemos hecho para avanzar sobre las tareas que se nos dificultan más, organizar nuestro tiempo e identificar las prioridades que tenemos ahora en nuestros emprendimientos. Y es que la verdad, te cuento hermana, les cuento a todas que cuando entras a este tipo de proyecto, el ser todóloga, o sea, darte cuenta que eres una todóloga y que vas a ser una todóloga al principio, es súper complicado. Creo que a veces no nos cae el 20 hasta que ya estamos avanzando, hasta que ya estamos viendo realmente las necesidades y que tienes que entrarle a todo. No sé tú, hermana, ¿qué es esta parte en tu emprendimiento? No sé si te identificas con esto que te digo, ¿no? De ser todóloga. Y en tu emprendimiento, ¿dónde lo has notado? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes hasta ahora? Sí, o sea, definitivamente me ha pasado en todas las áreas, creo. No sé, o sea, creo que en mi caso particular, como yo venía pues un poco de la estabilidad, por llamarlo de alguna manera, porque no me sentía tampoco tan estable, de un trabajo, de una organización, o sea, lo que comúnmente le decimos ser Godín. Esa transición fue un poco primero, el primer golpe de realidad de ser todo lobo, ¿no? O sea, ya cuando entras a un proyecto, pues sabes de entrada, pues que vas a tener que hacer, pues casi todo tú. Pero como tú dices, ¿no? O sea, creo que no lo dimensionas hasta que de pronto llega un momento en que dices, hay un chorro de tareas, todas las tengo que hacer yo, empiezas a avanzar sobre unas, pero luego te das cuenta que pues realmente tendrías que estar avanzando sobre otras porque pues tienes un stopper, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que a mí me pasó cuando empecé a trabajar esto, o sea, yo soy como un poquito controladora, entonces, como de organizar y hacer documentos y bla, 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 pero me di cuenta que pues no es lo mismo cuando hay esta fuerza de una organización que te empuja. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una agenda súper llena, ¿no? Cuando trabajaba de full en la agencia, en donde tenía una llamada a las 9, tenía un espacio de 20 minutos para preparar tal correo que yo ya sabía que tenía que mandar y tenía que antes preguntarle a mis compañeros tal y tal información para incluirlo en el correo y después de eso preparar una presentación y después de eso resolver la duda que me habían preguntado allí. Entonces, yo ya tenía como una agenda súper llena que, o sea, si no me podía dar el tiempo de procrastinar, no me podía dar el tiempo de dudar si hacía o no, y de cierta manera un poco el orden de prioridad lo determinaba los tiempos de las otras personas, de mis otros compañeros, los tiempos de los clientes, el tiempo que me tomaba cada tarea. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces yo iba corriendo en esa inercia, pero cuando está el proyecto mío en mis propias manos, digamos que de cero y sin que nadie me esté empujando o preguntando o haciendo, sino más bien soy yo las que hago las preguntas, la que tengo que tener las respuestas, la que tiene que hacerlo, la que tiene que luego decirme, oye, Diana, así no iba. O sea, todo recae en mí y entonces ahí es donde me empecé como a conflictuar, ¿no? O sea, con este tema de ser todólogo, más allá de saber si tenía la capacidad de hacer la tarea o no, o de saber qué tarea iba primero o no, lo que me empezó a suceder al principio era como abrumarme con esto de toda esa gama de tareas que hacer. Me parecía difícil discernir entre cuál tenía más prioridad que la otra, Sí. porque no sé si te pasa, ¿no? O sea, como que hay dos tipos de tareas, ¿no? O sea, las que sabes hacer, puedes hacer y hasta te gusta hacer, por ejemplo, en mi caso, aprender cerámica, diseñar las piezas y así como que toda esta parte de creación, pues me llamaba mucho la atención, entonces yo iba bien puntualita a mis clases, como que me ponía a desarrollar las piezas y pensar y buscar inspiración. Pero la otra parte, a lo mejor un poco la más formal, como de empezar a ya desarrollar contenidos o ya, no sé, empezar a estructurar cómo pueden ser las ventas, ver los precios, los costos, etcétera, entre que
lo desconocía más y entre que pues tampoco me parecía tan atractivísimo, Ujú. lo dejaba de un poco de lado, ¿no? Entonces, al principio en el emprendimiento, cuando tenía que desarrollar la idea creativa y eso, pues no hubo un conflicto, porque pues me enfoqué y me fugué en eso. Pero cuando ya me alcanzaron estas otras responsabilidades, ahí es donde ya me abrumé un poco más, ¿no? Así como que, como tener que darle la prioridad a las cosas, un poco también la motivación de qué es lo que quería hacer, un poco también que sentía que tenía que hacer 100 cosas y ya no me va a alcanzar el día, ¿no? O sea, no veía cómo organizar esos tiempos, ¿no? Y tiene que ver, Claro. pienso yo también un poco la parte emocional. Esto que te digo, como que te abrumas, lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer tanto. Y yo lo comparaba, o sea, como que me ponía a pensar en esta vida godín de cómo podía hacer tantas cosas, cómo podía ser tan eficiente, ¿no? Y ahí encontraba esa parte de, bueno, pues ya no tengo esa super agenda y ese compromiso con todas las otras personas para tener que estarlo cumpliendo súper puntual. Y el compromiso es conmigo y ya la agenda la armo yo por completo, ¿no? Entonces yo creo que en la parte de ser todóloga, esto es como lo que me complicó a mí mucho más al principio. No sé a ti qué te pasó, tú cómo lo viviste. Ay, no, súper similar. La verdad es que te escucho y hasta digo, sí, sí, o sea, coinciden cositas contigo. Creo que como somos, obviamente somos emprendimientos muy diferentes, ¿no? Pero al final sí hacemos match en algunas cositas, coincidimos en algunas cosas. Creo que yo al principio también me pasó algo similar en cuestión a que estaba muy acostumbrada a que alguien más, pues sí, llevara mi agenda, sí, recibiera las llamadas, me agendara las citas, me hiciera ahí ciertos acomodos, me preguntara, era como un filtro, ¿sí sabes? Entonces, el hecho de, pues sí, trabajar con alguien más en una clínica, en un hospital, te da como esos privilegios de decir, ok, alguien más lleva esto y yo no tengo por qué preocuparme para nada de eso. Yo me enfoco nada más a llegar a hacer lo mío, mi magia y listo. Que si un paciente canceló, reagendó o le urge, alguien más estaba ahí para recibir eso, ¿no? Entonces creo que eso fue como yo lo primero que sentí, que dije, a ver, no, espérate, ¿cómo que ya me están hablando a mí? ¿Cómo es que yo tengo que ya llevar mi propia agenda, organizar esos tiempos? ¿Cómo le hacía esta chica como para decirle que pues no se podía el paciente, ¿no? Si yo ya tengo ese enlace directo y así como yo decir un no, es así como de, ay, cómo le hago? Creo que para mí fue ahí donde como que me di cuenta que tenía ya que empezar a abarcar un poco más de áreas. Obviamente en el camino, justo viviendo más cosas. Y áreas que también para mí eran muy desconocidas. Y la verdad te voy a ser súper sincera, esto donde tú eres a lo mejor un poco más experta en esto del marketing digital y todo eso, para mí es así como de, ¿y cómo subo? ¿Cómo subo un post? ¿Y sabes cómo hago mi reel? ¿Qué onda con las publicaciones? ¿Y cada cuándo las tengo que hacer? Entonces era un tema que para mí era 100% desconocido, pero que sabía que tenía que hacer también, o sea, sí o sí lo tenía que hacer. Y bien dices tú, en esta lista de prioridades, que sabes que tienes que hacer y que algunas sí te encantan y te gustan, pero que las otras dices, neta, no. O sea, espérate, creo que también las vas postergando. No sé si a ti te pasaba, pero yo esto del marketing y esto decía, ay, no, espérate, la siguiente semana. No, espérate, no es que no me salió. Y quería que todo me saliera perfecto, y así hay una y otra vez la foto, y una y otra vez el reel, y me complicaba bien cañón la vida, porque quería que saliera como bien, como más perfecto. Claro. Entonces, en estas áreas desconocidas, pues creo que también tuve que ahí incomodarme y decir, pues tengo que entrarle, ¿no? En el área de contabilidad, pero decía, oye, pues, ¿qué onda aquí? O sea, si antes yo nada más emitía mi recibito de honorarios y ya llegaba en automático mi transferencia
¿Y ahora qué pasa cuando yo estoy sola, no? ¿Cómo le tengo que hacer? Entonces es otra vez meterme a ese mundito y no te digo hacerme experta, sino nada más como preguntar, empaparme poquito de lo básico y seguirle, porque son tantas áreas que no, o sea, imagínate, tendremos que estudiar cada licenciatura, ¿no? En cada área, en lo legal, cositas así, detalles que para mí son muy importantes a la hora de ejercer de una forma independiente. Y también otra de las cosas que noté a la hora de ser todóloga es la organización de mis tiempos. Porque una cosa es que seas todóloga en el emprendimiento y otra cosa es que ya, o sea, tu vida normal, pues al final no es que desaparezca, ¿no? Entonces, yo en esta parte de ser emprendedora, pues soy mamá, soy esposa, soy una mujer que está consciente que necesita tiempo para seguir creciendo, para seguir enriqueciéndome de conocimiento. Y entonces ahí dices, ok, o sea, ¿cómo le haces? ¿Te vuelves un pulpito? ¿A qué hora trabajas cada área? ¿No? Entonces, la verdad es que no te puedo decir que lo he podido separar al 100%, porque creo que para una mami es muy difícil separar 100% el emprendimiento con las cosas que tienes que hacer, ¿no? Y te puedo poner un ejemplo súper, así que suelo hacer y que me funciona. Llevo a mi hija a la escuela de música y mientras yo la espero ahí en el estacionamiento, la verdad es que aprovecho que para mandar un correo, que para contestarle a los pacientes, para terminar algún menú, y eso, si bien me va, si el bebé está tranquilito, pues aprovecho, ¿no? Pero si no, también me tengo que volver a adaptar. Entonces, ser todóloga, o sea, engloba muchas cosas y como mamá, creo que ahí se vuelve un poco el reto más complicado, o sea, es un poco más difícil, pero digo, nada que no podamos ir adaptando, pero sí es difícil, o sea, sí me ha costado trabajo. Ah, ¿Y no te pasa, por ejemplo, por ejemplo, ahorita que decías, no, o sea, es que son varias áreas, ¿no? O sea, por un lado, lo de mi propio negocio, que tengo que adaptar a la forma en la que yo creo que va a funcionar, ¿no? Como en este caso, cambiamos, como en tu caso, sigues siendo una nutrióloga, cambias tu tipo de servicio y lo independizas, ¿no? En mi caso, sí. o sea, yo soy project manager, o sea, sé gestionar proyectos complejos. Entonces, al final del día, pues es lo que hago ahora con mi emprendimiento, gestionar un proyecto, ¿no? Pero a pesar de que tengas habilidades y conocimientos, siempre hay áreas que no conoces, siempre hay áreas que no son de tu expertise y obviamente que te ponen más inseguras, como tú dices, que bateas, pateas o simplemente, pues, a veces ni Sí. siquiera sabes qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, como dices, sumas eso y cuando lo agregas como a tu propio desarrollo personal, también ahí es como se expande este universo de ser todólogo, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, y más bien es como la idea que hoy en día todos estemos buscando este desarrollo personal, ¿no? También creo que cada día habemos más personas conscientes que si no tienes un cuerpo sano, una mente sana, relaciones más saludables, pues te va a ser mucho más complicado gestionar las cosas o simplemente no lo vas a disfrutar, ¿no? Como que cada vez escuchamos más esta expresión de disfruta el proceso, ¿no? Pero dices, ¿y cómo cuernos le hago cuando el proceso está lleno de tantas vertientes, tantas variantes, ¿no? Y llega aquí esta palabra que siempre, más que parecer una solución, parece un desafío más, disciplina, ¿no? Entonces, como que Ya es, lo no, sé. como de que no, pues obviamente que sí, siempre vienen como todos estos ejemplos y tampoco va a ser aquí la excepción como de que digamos que no vamos a hablar de la disciplina porque realmente las cosas se hacen pues haciéndolas, ¿no? Entonces hay que darle tiempo a cada cosa, ¿no? O sea, yo creo que aquí lo importante de la disciplina es que la acompañemos
de prioridades que sean valiosas en ese momento, ¿no? Y que tampoco nunca dejemos de lado, pues lo que es importante, en este caso la familia, la salud propia. Como tú dices, a mí también, o sea, me cuesta trabajo, me sigue costando trabajo. No les he contado al resto de las personas que nos escuchan, pero cuando mi hermana y yo empezamos este podcast a empezar a planearlo, organizarlo y las ideas, yo era una mujer diferente que la que soy ahora, ¿no? Porque pues en este proceso resultó que voy a ser mamá, ¿no? Entonces estoy embarazada, tengo 6 meses y eso es algo que si de por sí ya veníamos en una curva de aprendizajes y adaptaciones, pues le suma algo más. Y como es la vida en general, ¿no? O sea, siempre hay estos cambios, ¿no? O que tu pareja que de algún momento estaba ayudándote económicamente se quedó sin chamba, o que el perro se enfermó y que hay que cubrir ese gasto, o que al final del día un cliente que ya era constante se salió del juego. Entonces siempre va a haber este tipo de variables en donde adaptarnos, en donde buscar tener ese equilibrio, pues siempre va a ser movido. Y hay veces que simplemente tu estado de ánimo No no va a ser coopera. el mismo. Sí, y no va a ser el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que es como súper común que te sientas abrumada al ser todóloga, ¿no? O sea, creo que es el primer punto a reconocer y que va a haber muchos altos y bajos en el camino y que por mucho que estemos trabajando constantemente en capacitarnos, tener disciplina, delegar y como todos estos tips que escuchamos regularmente y como escucharás a continuación lo que te vamos a contar que a nosotros nos ha ido ayudando, o sea, creo que el primer punto también es reconocer que esta ola de cambios y de complicaciones van a ser del día a día, ¿no? Y que Claro. dentro de eso hay que buscar, pues sí, disfrutar el proceso lo más posible, ¿no? O sea, tratar de recordarnos eso siempre y estarlo ejercitando, porque creo que ese es un ejercicio de por vida. No sé qué piensas, hermano. Ay, sí, súper de acuerdo. Fíjate que yo en sí soy mala en cuestión de la disciplina. Me cuesta mucho trabajo ser disciplinada. Este, Antes decía, ay, no es cierto, o sea, no lo reconocía, pero ahora que lo reconozco, la verdad es que lo veo y sí trato de esforzarme porque sé que es pues un punto débil que tengo. Entonces, digo, también no es que sea la peor, ¿verdad?, del universo, pero también sé que estoy avanzando, o sea, yo misma sé que he mejorado, o sea, cuando tú reconoces que por ahí pues, algo no eres muy buena y lo traes presente y lo empiezas a trabajar, también te vas dando cuenta cuánto vas mejorando. Entonces, no te azotes tanto, o sea, se lo digo a las que nos están escuchando, no se azoten tanto, también no se tiren a la hamaca, pero no te autoflageles en ese sentido de que, pues, ser disciplinado al final es complicado y pues por algo estás aquí, ¿no? Estás aprendiendo, estás avanzando. Entonces, la verdad es que sí, hermana, coincido contigo en esto. Eh, Fíjate que para yo poder ser disciplinada y organizarme un poco más, eh, lo primero que a mí me gustó hacer es poder llevar una guía. O sea, como yo no era muy buena en esto de la disciplina, pues la verdad es que investigué y dije, a ver, ¿cómo le hago? O sea, una reglita básica, fácil para poder hacerlo. Entonces, en cuestión a mi emprendimiento, pues sí, estuve como siguiendo varios mentores, pagando cursos, viendo qué es lo que podía hacer, porque a mí me desviaba, me distraía con facilidad. Empezaba con una cosa en esta área de la todología y decía, ah, no, espérate, pero mejor le avanzo a esta. No, 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 espérate, es más importante esta. Ah, no, ¿cuál? Entonces, la verdad es que yo sí pagué y dije, a ver, guíame, ¿por dónde empiezo? Para justo ir llevando como una secuencia y ser realmente pues, un poco más productiva, que fuera más eficiente, más eficaz, más que realmente el tiempo que estuviera invirtiendo valiera totalmente la pena. Entonces, eso fue lo primero que quise hacer como una proyección, ya que me preparé y eso, hacer una proyección
realmente a dónde quería llevar mi negocio. Y primero fue visualizarlo realmente y decir, a ver, espérate, a corto plazo, ¿a dónde quiero llevar mi negocio? O sea, en 6 meses, ¿dónde quiero estar? En diferentes áreas, no es totalmente una sola, ay, no, en 6 meses sí ya quiero a lo mejor estar facturando tal cantidad. O a lo mejor en 6 meses tener un poco más de seguidores. O en 6 meses mínimo sí tener estas publicaciones constantes. O sea, son de diferentes áreas en las que tú tienes que al final proyectarte. Y de ahí nos vamos a algo más grande, ¿no? Como en un año, pues, ¿dónde? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero ganar? En todas las áreas. Y así o sea, la verdad es que esa fue como la primera cosa que yo hice, estarlo como visualizando, bajarlo, pero verlo, porque una cosa es como dejarlo así como en la mente y sí proyectarlo, pero otra cosa es como sí escribirlo, sí tenerlo bien presente y contar los meses del año. De hecho, creo que fue el primer año de mi vida que tengo más consciente, Mira, qué porque, chistoso. porque dije, a ver, tengo 12 meses, en esos 12 meses, mi primera meta es en 6 meses y entonces el tiempo sigue corriendo, ¿sí sabes? Entonces, la verdad es que es el primer año que tengo así muy consciente y que a la verdad es que hasta se me hizo muy corto y dije, ay, ¿qué pasó? ¿En qué momento están pasando y pasando los meses? Y me ayudaba porque llegaba, por ejemplo, la primera meta y decía, espérate, no llegaste a esto que dijiste, ¿qué pasó? No, pues a lo mejor la estrategia no fue esa. Entonces me hacía recalcular, revalorar qué estaba haciendo bien, qué no tan bien. Sí, sabes, no sé si tú por ahí coincidas con eso. Sí, creo que justo, ¿no? Como para poder tener disciplina hacia algo, o sobre algo, o tener constancia, poniéndole en otras palabras hacia algo, pues tienes que poner un objetivo primero, ¿no? Entonces, al final del día, cuando entramos en un negocio, en un emprendimiento, pues están estos objetivos generales, ¿no? O sea, como de, bueno, pues vivir de esto, etcétera, pero bueno, ahora bájalo un poquito más a cómo es realista, ¿no? O sea, creo que justamente tú me explicabas esta parte, ¿qué será? Creo que en el 2020, como en Navidad de 2020, siento que platicábamos de esto un poquito. Y ahí tú me contabas como esta parte, ¿no? Que ya habías estado tomando estos cursos, de verlo así. Y en ese momento que yo estaba literal apenas como soñando con el proyecto, cositas así que todavía no empezaba a ejecutarlo como tal, sino que tenía la idea como que me hacía sentido, pero todavía no, pues no lo materializaba en mí. Y, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo que a ti, siempre decía como, ay, ¿por qué no puedo ser disciplinada, no? O sea, o yo veía personas que son muy disciplinadas porque sí las existen, o sea, Ay, sí hay, sí. y ojalá si tú nos estás escuchando hayas nacido con ese don, o sea, y yo pensaba hasta de, ¿por qué mis papás no me enseñaron a ser como más disciplinada, no? O sea, como de, al final del día buscaba, ¿no? O sea, siempre sabía como que esa era como una llave mágica, ¿no? Pero al momento ya de bajarlo como el emprendimiento y empezarme a topar pues con todo esto como de que hay veces, como decía antes, te abrumas tanto que hasta te quitan las ganas de hacer cosas. No sabes por dónde empezar, que no empiezas, ¿no? O empiezas y abandonas la tarea a la mitad porque te dices, ay, no puedo seguir avanzando porque no tengo esta información que está de este lado, o ya dudas, bueno, a mí me pasa mucho eso, ¿no? Como que dudo constantemente de todo porque también quiero que sea perfecto, ¿no? Entonces, cuando, cuando empecé a ver esta parte y también empecé a buscar recursos un poco con lo que tú me comentabas, sí vi esta parte como de, ok, tiene que haber una meta para lo que resta del año, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr para este entonces? Entonces también me lo propuse, sino como dije, a ver, ya, tengo que dejar de estar idealizando piezas y más diseños y más cosas que tengo que construido hasta ahorita de la colección de piezas de cerámica, que ya me gustan, que ya me siento satisfecha, tengo que irlo a probar al mercado. O sea, tengo que empezar a hacer estas pruebas y esta es la siguiente etapa. Ok, y entonces ya me ponía un nuevo objetivo de cómo voy a hacer eso, ¿no? Y al final del día, o sea, creo que justamente si tú un objetivo grande lo empiezas a estructurar
en objetivos puntuales, medianos, y ese mediano en uno más chiquito, que lo podemos ver como tú lo decías ahora en tiempo, ¿no? Yo en un año quiero lograr esto con mi negocio. Bueno, ¿qué tengo que hacer mes a mes? Porque son 12 meses, o sea, no te tienes que conflictuar más. Sí, Eso es un dato duro. Ok, bueno, en los primeros 3 meses voy a probar esto, los siguientes 3 meses esto y así. Entonces, ya cuando te reduces a ese primer trimestre, así que dices, a ver, enero, febrero y marzo voy a hacer esto. Ok, listo, ¿qué corresponde a enero? Que va a ser como donde voy a arrancar todo. Ah, perfecto. Entonces, en enero tengo que hacer A, B y C. Y luego, cuando reduces enero de 4 semanas a una semana, ya sabes qué tienes que hacer esa semana. Entonces, ya son 7 días que tú dices, a ver, ¿qué soy capaz de hacer en 7 días? Porque a mí me pasaba esa otra cosa, que yo me ponía un montón de cosas al principio, o sea, en esta organización, porque pues quería lograr un montón, y me daba cuenta al principio que no me alcanzaban los días, no me daba, ¿no? Según mi objetivo de la semana era muy ambicioso, porque yo soy sí, muy así, como muy intensa, mucho más sí lo sé, acelerada. sí lo sé. Entonces, en ese sentido me empecé a dar cuenta, como tú dices, probando a ver cuál de tus teorías funciona y cuál no. Pues en mi caso no funcionaba el hecho de ponerme tantas metas en un periodo de tiempo tan corto. Entonces empecé a ser más realista. Entonces, a ver, ¿qué sí puedo hacer esta semana y prácticamente qué puedo hacer hoy? Con los días que tengo, perdón, con las horas que tengo en este día, lo que yo ya sé que tengo también de responsabilidades personales, ¿no? Por ejemplo, ahora con mi embarazo, ¿hasta dónde puedo llegar a nivel físico? Entonces me pongo metas mucho más puntuales, mucho más realistas, en donde cuando yo las cumplo ya siento una satisfacción, decir, ok, check, avancé. Entonces eso me ha logrado ser sin querer, o sea, sin poner esa presión adicional, ser más disciplinada, porque yo ya sé que si hoy, que es miércoles, cumplo esas 3 tareas, voy a estar dando un paso muy grande para mi objetivo del mes, que va a ser un paso enorme para mi objetivo del trimestre y un paso grandísimo para mi objetivo del año, ¿sabes? Entonces eso como que te emociona, eso te va como relajando un poquito y no es lo mismo si no pudiste hacer una de esas 3 tareas y la puedes pasar al día siguiente o la organizas en la semana o algo así, a que si no lo hiciste y te sientes mal y se pierde en el mar de cosas que no Exacto. hiciste. Sí, y aparte de que se pierde en el mar, no sé si te pasó esa sensación de autodecepción, que dices, no manches, o sea, neta no puede cubrir estas 4 tareas que me puse para el día de hoy. Pero la verdad es que esas 4 tareas, una, sí estaban bien cañonas, o sea, no eran realistas. Dos, cosas del universo ajenas a ti a lo mejor pasaron, como lo que habíamos platicado, y entonces empieza esta frustración, ¿no? De no estarlas cumpliendo. Entonces creo que esto que dices es súper valioso, porque allá afuera todas las emprendedoras seguramente están con esta hambre voraz, ¿no? De estar cumpliendo, haciendo, y para más que nada también sentirte suficiente y productiva durante el día. Pero la realidad es que a veces no puedes cumplir las 4 tareas que te habías puesto por una u otra razón. La verdad es que al principio yo también era así y me pasaba esa frustración, ¿no? Decía, ay, no manches, de las 4 hice 2 y para mañana ya tengo otras 4 y entonces más las 2 de hoy, que no, pues ya son 6 y entonces era una bola de nieve gigante, ¿no? Ahora te puedo decir que ya estoy más relajada, sé que todo lo que hago en un día, todo lo que hago en un día es de verdad productivo, este, y más siendo mamá, o sea, de tiempo completo. Entonces, creo que en esa parte sí está padre valorarnos y como para que tú te puedas guiar más que nada en tu emprendimiento y a la hora de organizarte, yo quisiera como dejarte esta pequeña herramienta que a mí me funcionó y decir, ok, Adriana, ya no tienes quien te persiga, ya no tienes que cumplir un horario tal cual, pero sí tienes ahora un nuevo bebé. O sea, la verdad es que yo mi emprendimiento los veo como bebés, que te dedican tiempo, atención, aprender cosas nuevas. Entonces decía, de este bebé, de este tu emprendimiento, pregúntate, si ya no tienes quien te corretee ni un jefe arriba de ti, ¿cuántos días de la semana
estás dispuesta a invertir en tu emprendimiento. Porque recordemos que por algo emprendemos. O sea, en mi caso, si yo dije, oye, es que yo no quiero estar yendo a trabajar 6 días a la semana, ni con horarios de 8 horas, pues no voy a caer en lo mismo en mi emprendimiento. Yo tengo esa virtud ahorita que estoy en mi emprendimiento, de decir, ok, ¿sabes qué? Pues eres mamá, eres esposa, tienes que hacer otro tipo de cosas para ti, para tus hijos y para tu familia, y, ¿sabes? Entonces, ¿cuántos días de la semana vas a invertirle? Ah, ok. Yo, Adriana, dije, 4 días de la semana voy a trabajar. Lunes, miércoles, viernes y sábado. ¿Por qué? Porque ya vi que me funciona, que a mis pacientes les funciona, este tipo de días, les doy opciones, ¿no? Ok, y de esos 4 días, ¿cuántas horas de esos 4 días piensas dedicarle? Ah, ok, pues yo también no quiero seguir siendo, entonces no voy a dedicarle mis 10 horas que antes trabajaba. Voy a dedicarle 7 horas, pero de esas 7 horas, las 7 van a ser para mi emprendimiento, o sea, sí o sí. Y entonces empecé a armar mi espacio y decir, espérate, no puedo trabajar en el comedor, no puedo trabajar en la sala, no puedo trabajar en mi cuarto, necesito un espacio para mí, para encerrarme y yo trabajar como irme a mi oficina fuera de casa, ¿no? En mi caso, que tengo aquí en mi casa, pues mi espacio para trabajar. Entonces lo armé, lo equipé en un rinconcito de mi casa y tener las cosas dispuestas para yo meterme de lleno a trabajar esas 7 horas que yo le estoy dedicando, ¿sí sabes? Entonces creo que esto les puede servir por ahí afuera, que realmente hagas esta pregunta. Tú ahorita eres ama y dueña de tu emprendimiento. Nada más el hecho de comprometerte a decir, ok, pues sí, le voy a entrar tantos días de la semana. ¿Por qué? Porque a mí me acomoda, porque así quiero y porque a lo mejor así me funciona a mí, y tantas horas de esos días, pero de esas horas neta sí le voy a dar, ¿sí sabes? Y si por algo el universo me metió el pie, pues complétale, ¿no? ¿Sí sabes? O sea, como que no dejarlo de lado. Es lo que yo, por ahí en cuestión a lo de la disciplina y la organización, me gustaría sumarles. Está súper, creo que es como un consejo muy puntual que pone a aplicar. Sí. En mi caso, creo que me ha funcionado como lo mismo. O sea, en mi caso particular, que bueno, yo tengo una rutina como diaria, ¿no? O sea, en las mañanas lo dedico a mí, que si quiero hacer como alguna rutina de ejercicio, prepararme algo de comer, porque a mí me ha costado mucho trabajo eso, o sea, atenderme a mí, o sea, yo soy muy workahólica, entonces me puedo fundir, o sea, todo el día en el trabajo, o sea, hasta como que me gusta. Entonces, para mí es un poquito al revés, ¿no? O sea, mantener este equilibrio es como de, en la mañana sí o sí me tengo que dar tiempo de ir al parque con mis perritas, porque si no, no hay otra hora en la que camine, no hay otra hora en la que juegue con ellas, o sea, entonces es un tiempo que reservé para eso. Y a mí lo que me estaba costando trabajo, y si alguna de ustedes también tiene este tipo de trabajos en donde ustedes son las productoras de lo que venden o del servicio que hacen, ajá, de sus productos, a lo mejor se pueden identificar. A mí me pasaba mucho no poder encontrar este balance de o estar metida en el taller haciendo como las piezas, diseñando los productos, o estar en el estudio, en la oficina, en la computadora, viendo cómo vender, viendo lo de redes sociales, viendo toda esta otra parte como más administrativa. Entonces yo lo que hice fue como dividirlo, ¿no? O sea, de lunes y viernes lo trabajo en el estudio, o sea, ahí me dedico a hacer contenido, que hacer como la parte de administración, la parte de finanzas, como toda esa parte o de capacitarme, lo dejo para esos días. Entonces yo me quedo por completo en casa y busco ser lo más productiva también en eso. Y los otros días, o sea, literal de martes a jueves, trabajar directamente en la producción para que también ese tiempo rinda más, ¿no? Porque si estás aquí, estás allá y dejas y tocas y no avanzas, o sea, se interrumpen varios procesos. Entonces, eso también te ayuda a tener objetivos diarios, ¿no? Creo que eso a mí me ha ayudado mucho. Y por otro lado, yo sí necesito tener como un poco estas fuentes de inspiración, ¿sabes? A mí me ha servido muchísimo el libro de hábitos atómicos y miren que a mí me cuesta trabajo leer, ¿no? O sea, como que soy un poco dispersa
y lo que me ayudó mucho fue encontrarlo en formato de audiolibro, porque así, pues, en estos espacios en donde, pues, estoy lavando los trastes o estoy en la caminadora, me pongo a escucharlo así, voy por partes, y me ha servido mucho. O sea, creo que este es un gran libro, de verdad, da muchos consejos en donde como de una manera sutil o muy práctica puedes empezar a hacer hábitos como esto que les digo, ¿no? Pues en la mañana salí al parque a caminar con mis perras que me va a aportar demasiado y cómo empezar a ver esas cosas que haces de una forma diferente, porque siempre tenemos este sentido de la disciplina y de los hábitos y construir buenos hábitos como algo muy complicado, algo muy difícil para ejecutar y sobre todo para sostener en el tiempo. Entonces yo creo que este libro les puede ayudar muchísimo. Les vamos a compartir el link en la descripción del podcast, ya sea que lo estén escuchando por Spotify o YouTube. Y por otro lado, a mí me sirvió mucho integrarme a un programa de emprendedoras que se llama Victoria 147, en donde también me han dado este tipo de herramientas de organización y sobre todo de priorización. Y aquí lo que más me ha servido, y se los quiero compartir, es en dónde tienes que estar tú. ¿Qué puedes delegar y qué depende de ti? Porque esta parte de delegar es otra cosa súper importante que tenemos que ir aprendiendo a hacer en nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, algo que nos aconsejaban mucho en el taller es como la parte de las ventas, llévala tú, porque nadie va a conocer más tu servicio, tu propuesta de valor, nadie más va a poder relacionarse con ese cliente que tú conoces, que tienes que súper identificado. Y si puedes delegar otra cosa como lo de las redes sociales o como la parte de la producción en caso que hagas algún producto, lo que sea que puedas delegar, la contabilidad, etcétera, hazlo, delégalo, ¿no? Ya iremos a platicando más adelante cómo puedes ir aprendiendo a delegar e incluso qué tipo de recursos hay para delegar en caso que tú no tengas un presupuesto para contratar a alguien, etcétera, que también es otra cosa muy importante. Pero aquí lo clave con lo que quiero que te quedes es dónde tiene que estar tu prioridad, tu foco en tu negocio. Y si eres solamente tú la que lo estás haciendo, ¿cuál es la tarea clave que tienes que estar haciendo para que tu negocio salga a flote? Y regularmente están relacionadas a la parte de vender, en la parte de servicio y atención de calidad al cliente, porque tú eres la que tiene esa sensibilidad. Entonces, espero que esto les esté aportando muchísimo, así como me aportó cuando me lo compartieron a mí. Seguro que sí, me está encantando este episodio. Y como todo, pues la verdad, en cada episodio siempre queremos hacer como un recuento, ¿no? De qué te llevas de todo este episodio completo, que sea un poco más puntual. Como número 1, quisiera que te llevaras, que conviertas una idea o un objetivo en tareas diarias. Recuerda que cada pequeña acción te va a llevar al objetivo final que te has propuesto. Como punto número 2, me gustaría que recuerdes algo que ya hemos mencionado mucho, pero que es clave incluso en este punto de cómo mantener disciplina. Que no nacimos expertos, todo es un aprendizaje, no le vas a dar al clavo a la primera cosa que hagas, todo es prueba y error, pero el chiste es trabajar sobre ese aprendizaje y seguir construyendo. También haz las cosas más sencillas. Puedes delegar o buscar aprender eso que pues no sabes, que no eres tan experto. Y que tengas en cuenta que allá afuera seguramente hay otro emprendedor que ya es especialista y que ya lo digiere mejor y sin problemas te puede ayudar. Claro. Y por otro lado, que hay aspectos claves en tu negocio en los que tienes que estar enfocada. Esos que nadie va a hacer por ti. Siempre ten en cuenta que hay que buscar e identificar las cosas que van a necesitar de ti para hacer que tu negocio crezca y en esas son en las que tú te tienes que enfocar. No importa si no la sabes, no importa si te cuesta trabajo, no importa si eres experta, si es tu favorito, pero trata de tenerlo identificada para que tu tiempo sea más efectivo y para que puedas tener un orden de prioridad
sobre las cosas que realmente valen la pena. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, llegamos al final de este podcast. La verdad es que me encantó. Y si a ti te sumó algo, por favor, te invito a que lo compartas con otra emprendedora y que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube. Nos encuentras como Hermana Emprendedora. También te esperamos en el próximo episodio, donde vamos a tocar uno de los temas con los que suelen sufrir muchas emprendedoras, en especial yo, y la verdad es que por eso lo pusimos en el temario, y es cómo construir tu marca. Sin más que decir, te esperamos en el próximo episodio. Bye bye.